Católico 57. Dios quiere hablarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Una vez más, para mí una alegría que usted pueda estar en sintonía a través de Canal 57, Canal Católico, y poder llegar a donde usted se encuentra, y también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la página de YouTube, del canal de YouTube de Canal 57. Recuerde que si usted quiere participar en este programa, usted puede enviarnos un correo a la dirección que aparece en la pantalla, y si quiere ser parte también de este programa, usted puede comunicarse con nosotros ahí en el mismo correo o a Canal 57 para que nosotros le expliquemos de qué manera usted puede ser parte de este programa, y de esa manera poder nosotros seguir transmitiendo y poder seguir llevando Camino hacia Roma. Este día vamos a tratar un tema de espiritualidad, un tema pues muy interesante que se ha titulado El camino de la espiritualidad. Cómo nosotros podemos desarrollar ese camino de espiritualidad que nos lleve a tener un encuentro con el Señor, una comunión con el Señor. Algo que es muy vital, muy importante para nosotros como cristianos. El poder desarrollar ese caminar que nos permita poder tener ese acceso con confianza, como lo dice la palabra de Dios, al trono de la gracia. Yo quiero invitarle para que me acompañe en la lectura del Salmo 84. Vamos a leer unos versículos en el Salmo 84, versículos 2 al 5 y versículos 10 y 11. Salmo 84, versículos 2 al 5 y versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: Qué amables son tus moradas, Yahvé Sebaot. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé. Mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, para sí la golondrina un nido donde poner a sus crías. Tus altares, Yahvé Sebaot, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Oh Dios, escudo nuestro, versículo 10, oh Dios, escudo nuestro, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones. Pisar el umbral de la casa de mi Dios que habitar en la tienda del malvado. Este salmo es muy interesante porque nos está hablando acerca de la importancia de transitar, de llevar ese camino de espiritualidad. Primero está diciendo el salmista: qué amables son tus moradas. Cuando hablamos la palabra amable, nos estamos refiriendo a qué fáciles de amar son estas moradas, qué deseables son estas moradas. Cuando nosotros amamos estar en la morada donde habita, donde está el mismo Señor, donde habita Dios mismo. Y luego está diciendo el salmista: mi ser languidece, mi ser se muere, desea estar anhelando, estar cerca, pero comienza, aquí ocupa una palabra bien importante, anhelando los atrios de Yahvé. Mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Y aquí encontramos algo bien importante: mi mente y mi cuerpo están anhelando, alegrando estar cerca del Dios vivo. Entonces, queridos amigos, aquí encontramos una serie de enseñanzas, una riqueza de enseñanza espiritual en este salmo. Primero, estar anhelando, estar amando esa presencia, estar deseando estar cerca de esos atrios. ¿Cómo lo entendía el salmista y cómo debemos de entender esta situación? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por eso es bien importante, queridos amigos, que nosotros podamos leer la Biblia y leerla bien, leerla en orden, leerla sistemáticamente. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, la descripción del lugar santo, del tabernáculo de reunión, como se le mencionaba, el tabernáculo era un lugar rectangular, cortinas rectangulares, estaba formado de esa manera, y en medio, un poco en medio al centro, para más adelantito, estaba otra tiendita de cortinas, que ese era propiamente el tabernáculo. Cuando el sacerdote, porque solo los sacerdotes eran los que podían entrar a ese lugar, llegaba
a ese lugar, a ese tabernáculo, lo primero que hacía era entrar en el atrio. Por eso está diciendo acá el salmista, mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé, porque ahí en el atrio, querido amigo, es donde comienza ese camino de espiritualidad que nos lleva a la presencia misma de Dios. Por eso también dice el versículo 11 de este mismo salmo, vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones. Otras versiones dicen, vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque en el atrio es donde comienza, como lo acabo de mencionar, ese camino de espiritualidad, ese camino que nos lleva a la presencia de Dios. Pero tiene que ser una acción completa, mente y cuerpo. Mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, un lugar para su nido donde poner sus crías, las golondrinas que son tus altares. Ahora, hay que entender, queridos amigos, la importancia de la configuración de este lugar. Cuando el sacerdote entraba, el sacerdote lo primero que encontraba era el altar. El altar era un objeto hecho de bronce, que era de forma cuadrada, muy grande. Ese lugar, ese altar de bronce, tenía que permanecer encendido todo el tiempo. Aquí comienza la espiritualidad. Si nosotros vamos a hacer una tipología, una aplicación de todo esto, buscándole una espiritualización, nosotros vamos a ir entendiendo cómo tiene que empezar ese camino de espiritualidad. Mis queridos amigos, nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Fuimos creados por Dios, cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu es ese soplo que Dios nos ha dado a nosotros, que nos hace o nos convierte o nos ha hecho ser diferentes a las demás criaturas. Ya lo hemos dicho en otros programas, Dios creó los animales con su palabra, a nosotros nos creó con su espíritu. Entonces, al ser seres espirituales, nosotros tenemos ese anhelo, como decía San Agustín, nosotros somos mendigos de Dios, necesitamos de Dios. Entonces, cuando el sacerdote entraba, él tenía que hacerlo todos los días, en la mañana y en la tarde. Había toda una lista de turnos que les tocaban a los diferentes sacerdotes para desarrollar este tipo de actividades, pero sí tenían que cumplir esos requisitos. Primero, en la mañana, antes de las 9 de la mañana, tenía que entrar, tenía que ofrecer un sacrificio en el altar de bronce. Esa leña tenía que componerse, tenía que poner más leña, ese fuego nunca tenía que apagarse, todo el tiempo tenía que estar encendido. Después de ese altar había una pila de bronce, también de ese mismo material, y en esa pila estaba llena de agua, todo el tiempo tenía que permanecer así, y después de que el sacerdote ofrecía el sacrificio, pasaba y se purificaba, se lavaba para poder ahora entrar a la siguiente parte de su ritual diario. Ya después que él había ofrecido el sacrificio de la mañana, se había lavado ritualmente, ahora él entraba al lugar santo. Era el lugar santo, como les digo, era un tabernáculo de varias cortinas, cubierto completamente, y en este tabernáculo eran cortinas no de tela, eran cortinas de pieles de animales. Por lo tanto, adentro no había ninguna manera que pudiera haber alguna filtración de luz. Era un lugar completamente oscuro, a no ser que las lámparas del candelabro estuvieran encendidas. Entonces era uno de los objetos. Pero cuando entraba ya propiamente al lugar santo, porque el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Lugar santo, que era más amplio, que el lugar santísimo, que era un poco más estrecho. ¿Qué había en el lugar santo? A un lado, al lado izquierdo, cuando entraba el sacerdote, encontraba una mesa. En esa mesa habían 12 panes. Esos panes eran colocados cada sábado, cada día de reposo. Eran retirados los panes que se habían puesto el día de reposo anterior. Se colocaban panes nuevos, panes ácimos, sin levadura, y el sacerdote cada sábado colocaba esos panes nuevos, 12, que eran representando a cada una de las 12 tribus de Israel, y luego él ponía un poco de incienso, esparcía incienso sobre los panes. Después, esos panes que él retiraba eran para su consumo personal. Por eso es que usted recuerda, leído en la Biblia, que cuando David iba huyendo del rey Saúl, llega a una ciudad de sacerdotes y le dice precisamente si tiene algo de comer, y el sacerdote le dice, lo único que tengo es pan consagrado que lo acabo de retirar, que ese solo lo podían comer los sacerdotes, pero si tú te has abstenido de mujeres y tus soldados también, yo se los puedo dar porque entonces están ustedes en pureza. Y David dijo, sí, nosotros ahorita no hemos tocado mujer, andamos en campaña
campaña desde hace varios días. Entonces eso quiere decir que David estaba en pureza ritual, podía comer porque el sacerdote le estaba permitiendo hacerlo. Pero eso era algo consagrado para los sacerdotes. Estaban los panes en esta mesa, luego había un altar. Ese altar era un altar de oro cuadrado de 1 metro aproximadamente de alto. En ese altar nunca se ofrecía sangre, sino que se ofrecía incienso todos los días. Todo eso lo hacía el sacerdote a las 9 de la mañana y luego lo volvía a realizar a las 3 de la tarde. Ofrecía incienso para que el incienso subiera dentro de ese lugar, y luego estaba el candelabro en este lado. Fíjese, recuerde cómo va la descripción: la mesa de los panes, enfrente estaba el altar de oro, y de este lado estaba el candelabro con 7 brazos. Cada uno de ellos tenía una llamita, y esta llamita lo que hacía era que tenía que mantenerse encendida. Estos 7 brazos estaban unidos a un solo pedestal, a un solo pie, por así decirlo. Era labrado a martillo y era labrado de una sola pieza, no era añadido. Era un solo tronco que se dividía en 7 brazos, y el sacerdote tenía que todas las mañanas y todas las tardes ponerle más aceite para que esas llamas nunca se apagaran. Atrás de la cortina o del velo, que no era una telita delgada, también era una serie de capas de piel, se encontraba la segunda parte de este tabernáculo, que era el lugar santísimo. Lo que había dentro del lugar santísimo era el arca del pacto, un cofre de madera forrado de oro, con una tapadera de oro labrada a martillo encima, con figuras de querubines. Para aquellos que dicen que no hay que hacer imágenes, Dios mismo mandó a hacer las imágenes de estos querubines sobre el arca. Y adentro habían 3 elementos. Estaba las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo a Moisés, una copa con el maná, el pan bajado del cielo, y la vara del sacerdote Aarón, que había reverdecido cuando fue la rebelión de Coré. Entonces eso estaba dentro del arca. El arca estaba cubierta por el lugar santo, por el velo, y nadie podía penetrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote. Al lugar santo entraban los diferentes sacerdotes cubriendo sus turnos, pero atrás del velo solo podía entrar el sumo sacerdote, y no en cualquier tiempo. Tenía que entrar una vez al año nada más, que era el día séptimo, el año séptimo, el mes séptimo, de la remisión. Todos los años, en el mes séptimo, era el año que se ofrecía el perdón general, se ofrecían los sacrificios para pedir un perdón general para todo ese año, y era el momento que el sacerdote podía pasar al otro lado. Era la única vez. ¿Cómo nosotros entendemos esto en un camino de espiritualidad? Porque cuando leemos todos estos símbolos, queridos amigos, y si usted no entiende toda esta simbología, pues esta lectura a veces se vuelve muy árida, muy aburrida, y no logra entender y por qué tanta cosa, y qué significa este altar, y qué significa el incienso, y qué significa el candelabro, y por qué hacía esto. Pero tenemos que entender que ese es un caminar espiritual. El sacerdote llegaba al principio, mencionábamos un altar de bronce, ofrecía un sacrificio. Él ofrecía un cordero santo, un cordero sin mancha, que era consumido, era degollado y ofrecido en ese altar. Una vez era ofrecido ese cordero, se lavaba en el agua. Todo esto, queridos amigos, lo tenemos que ver desde la perspectiva sacramental también. Cuando llegaba este sacerdote, si nosotros nos presentamos como este sacerdote, recuerde que dice la palabra de Dios que nosotros también somos pueblo de sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, no el sacerdote sacramental o en el orden sacramental, sino que somos sacerdotes, profetas y reyes. Al igual que ese sacerdote en el Antiguo Testamento entraba, nosotros también iniciamos nuestro caminar espiritual de la misma manera. Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que se ofreció por cada uno de nosotros, que derramó su sangre, fue consumido por el altar de la cruz, si lo queremos decir de esa manera, y Él pagó el precio de nuestro rescate. Entonces encontramos el altar de Cristo, que es la cruz, que es símbolo de este altar del holocausto, donde era ofrecido este cordero, y ahí nosotros encontramos el perdón, la redención de nuestros pecados. Luego pasamos a la segunda etapa. Una vez hemos recibido ese perdón de Dios, recibimos esa agua del bautismo que nos purifica. Hemos recibido junto con esa agua el perdón, y ahora nosotros hemos lavado nuestras impurezas, nos hemos lavado de nuestras culpas a través del sacramento del bautismo, y ahora estamos listos para iniciar
el caminar espiritual. Por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica habla acerca del bautismo, que es la puerta que abre los demás sacramentos. Esa es la primera puerta donde nosotros entramos. ¿Cuál es el problema, queridos amigos, que nosotros enfrentamos, que nosotros nos hemos encontrado? Que muchos hemos llegado a ese momento de recibimos el bautismo, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero ya no avanzamos en la vida espiritual, ya no entramos al lugar santo, ya no entramos a esa comunión, a esa búsqueda de la comunión con Dios, y nos quedamos solamente con nuestro bautismo y pues vivimos una vida como que si nunca vamos a darle cuentas a Dios. Y esto es bien peligroso, querido amigo, porque el bautismo es el inicio, tiene que ser el inicio de nuestro caminar. Cuando recibía el sacerdote esa agua de purificación, ahora él entraba al lugar santo. Aquí comienza nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual. Lo primero que él hacía era acomodar los panes, o esa mesa se mantenía en esa manera durante toda la semana, pero el sábado se cambiaban los panes. ¿Cómo lo entendemos de esa forma? ¿Cómo podemos entender esto en esa tipología? Cuando nosotros vemos la misa está dividida en dos liturgias. Se habla de la mesa de la palabra y de la mesa eucarística. Encontramos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Antes de la liturgia eucarística, nosotros entramos a lo que se llama la liturgia de la palabra. La iglesia lee la Biblia. Eso es para aquellos hermanitos que lastimosamente los han engañado haciéndoles creer que la iglesia no lee la Biblia y no permite a la gente que lea la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con esa información. Yo un día le escribí a una persona que me decía precisamente, me hablaba precisamente sobre esa situación. Yo le decía, el problema que tuvimos los que nos fuimos de la Iglesia Católica por un tiempo, fue que la información que recibimos de la Iglesia Católica era una información que venía de tercera, segunda, tercera, cuarta mano, y no precisamente de personas que fueran muy alegres o muy devotas a la Iglesia Católica. Por lo tanto, la información que teníamos no era una información fidedigna, confiable. Ese es el problema cuando uno sale de la Iglesia Católica, no tiene la información confiable, fidedigna. Entonces, lo que ocurre es cuando encontramos, volviendo al tema, que aquí encontramos la mesa de la palabra. La iglesia enseña la palabra. La iglesia dice claramente en el catecismo de la Iglesia Católica que la iglesia recomienda, pero ese recomienda es como quien dice, o lo haces o lo haces. No es que te doy opción si lo vas a querer o no. O lo hacemos o lo hacemos. Recomienda insistentemente la lectura asidua de las Sagradas Escrituras, así lo dice el Catecismo, porque en ella encontramos la ciencia suprema de Jesucristo. Cuando yo leí eso, queridos amigos, yo me sorprendí, porque a mí me habían dicho que por muchos años y siempre la iglesia no permitía que la gente leyera la Biblia, porque cuando la gente leía la Biblia, fíjese qué mentira, qué error lo que me habían dicho a mí. Cuando uno lee la Biblia, uno se le abren los ojos y se da cuenta que está en el camino equivocado y se tiene que salir de la Iglesia Católica. Fíjese qué error. El problema, querido amigo, que nosotros como católicos somos haraganes, no leemos la Biblia. No es que la Iglesia nos prohíba. Un día yo estaba escuchando un programa de televisión que me llamó mucho la atención. Estaba diciendo esta persona, un canal de televisión, yo de vez en cuando, pues cuando ando cambiando canales, me quedo un ratito escuchando a ver qué cosas nuevas dicen y siempre voy aprendiendo cosas nuevas que esta gente en su ataque a la iglesia. Estaba diciendo que durante mucho tiempo incluso leyó un artículo de un concilio de la iglesia en donde decía, pero fíjese que solo leyó una parte de este artículo de este concilio, de este documento de ese concilio, ya hace pues 600, 700 años atrás, en donde decía, se ordena la confiscación de todas las copias de la Biblia y su inmediata destrucción. Nadie puede tener copias de la Biblia en su casa. Entonces dice, se dan cuenta, decía esta persona, aquí mismo lo dice el concilio tal en tal número, que la iglesia mandaba quitar las Biblias y destruirla. Pero como me entró la curiosidad a mí cuando yo vi eso, pues yo me voy a mi biblioteca y yo saqué, pues tengo un CD donde tengo mucha información y empecé a buscar esa información y busqué precisamente ahí tengo el documento de ese concilio y cuando yo empiezo a leer el concilio resulta que en esa época había una herejía, que esta herejía estaba enseñando que Cristo no era Dios. Entonces esta herejía estaba editando, estaba traduciendo Biblias al idioma vernáculo, al idioma que era el que hablaban la mayoría de gente en esa época,
con toda una cantidad de errores que fomentaban o sustentaban su herejía. Es similar pues a estos señores que andan por las mañanas tocándole la puerta, ofreciéndole revistas. Ellos dicen que Jesús no es Dios y tienen una Biblia manipulada, que algunos versículos, muchos han sido manipulados para tratar de confirmar que ellos dicen que no existe la divinidad de Cristo. Entonces lo mismo ocurrió en esa época. El diablo no es original en las herejías, lo que ha hecho es que las antiguas las vuelve a reciclar y aparecen después con otros nombres. Entonces la iglesia ordenó, tenía la autoridad, ordenó, vayan a buscar todas esas Biblias heréticas. Eso no lo leyó la otra persona en el otro programa de televisión, y destruyanla porque estaban contaminando la fe de la gente. Pero no explicó que eran Biblias heréticas, no explicó que eran Biblias manipuladas por una herejía. Entonces aquí es donde viene la mala información, viene la mentira, viene la calumnia y la difamación hacia la Iglesia Católica. Y al no tener uno la información correcta, pues uno cree y dice, oh sí, es que el fulano dijo de que la Iglesia Católica no permite la gente lea la Biblia. No es así, queridos amigos. Cuando nosotros entramos a esta espiritualidad, la palabra de Dios es parte importante de nuestro crecimiento. Por eso es que el sacerdote encontraba el pan al principio. Es el pan de la palabra, ese es el alimento que ha mandado Dios, cuando Él mismo dijo que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne para cada uno de nosotros. Entonces encontramos la mesa con el pan de la palabra de Dios. Luego encontramos el altar de oro, que era donde se ofrecía el incienso. El incienso, la palabra de Dios lo representa como nuestras oraciones, las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis se menciona en donde las oraciones nuestras se unían junto con el incienso que estaba siendo ofrecido y subía delante de Dios como un olor agradable. Por eso también el sacerdote, cuando usted se fija en la Eucaristía, en la misa, él toma incienso. Muchos dicen que está haciendo un saumerio para espantar malos espíritus, otros se burlan y dicen que lo que está haciendo es para que se vayan los zancudos. Es una manera de burlarse. Lo que él está haciendo es uniendo nuestras oraciones juntamente con las de él para que suban delante de la presencia de Dios. Igualmente estaba ese altar. Ese altar tenía que mantenerse encendido todo el tiempo. Al igual que el altar de la expiación, el altar de la oración tenía que estar mantenido, tenía que estar encendido constantemente, nunca tenía que apagarse. Y después se encuentra la verdadera iluminación, lo que ilumina, porque encontramos la mesa de la palabra, encontramos el altar de la oración, pero lo que le daba la luz a ese lugar era el candelabro que estaba de este lado. Y siempre el candelabro, la luz, el aceite, siempre es un tipo del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos ahora el Espíritu Santo iluminando. Si esa lámpara se apagaba, como mencionaba hace un momento, era una serie de cortinas que todo eso quedaba en total oscuridad. No había manera que ningún rayo de luz pudiera filtrarse ahí. Por eso es que esa lámpara tenía que mantenerse encendida. Es lo que dice San Pablo, no apaguen el espíritu, mantengan el espíritu encendido. Entonces esos tres elementos eran bien importantes. Encontraban el pan de la palabra, la oración y el Espíritu Santo para iluminar esa espiritualidad. Pero hay otro lugar. Y el otro lugar es donde ahora está la presencia misma de Dios. Está Cristo, el maná, que es el pan bajado del cielo, Cristo como sumo y eterno sacerdote, Cristo como la palabra de Dios, el verbo de Dios que se hizo carne. Pero en el Antiguo Testamento había un velo que no permitía pasar al otro lado. Pero usted recuerda que cuando Cristo muere, lo que ocurre fue que el velo se rasgó. Dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo. Cuando nosotros entendemos qué significaba eso, el velo no era una telita delgada tampoco, igual era una serie de pieles, de capas de piel muy gruesa que dividían el lugar santo del lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que Él abrió el camino a través del velo, a través de su carne, de su sangre, abre ese velo, se rasga de arriba abajo, porque en el templo de Herodes, que fue el que estaba edificado en el tiempo que Jesús muere, aproximadamente se cree que medía unos 12 metros de alto esas cortinas, pero se rasgan comenzando desde arriba. Humanamente nadie hubiera podido subir a tanta altura y romper ese velo desde arriba abajo. Fue Dios quien rompe ese velo en el momento de la muerte de Cristo, para que a través de Cristo ahora nosotros tengamos acceso
a la presencia misma de Dios. Ahí culmina ese momento de espiritualidad, cuando nosotros ya hemos desarrollado toda esa espiritualidad, todo ese caminar en el Espíritu. Vamos a recapitular para que veamos y entendamos esto. Primero, el altar del holocausto. Cristo se ofrece por nuestros pecados. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el agua que ha purificado nuestra mancha de pecado y nos ha dado esa pureza ritual. Pero ahora tenemos que caminar hacia el lugar santo. Encontramos la palabra de Dios, la Biblia, la revelación de Dios para nosotros, junto con la oración, la iluminación del Espíritu Santo que hemos recibido para poder llegar ahora a la presencia misma de Dios a través de Cristo, quien es el que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, ese caminar, queridos amigos, es el que nosotros debemos de conocer, debemos de desarrollar. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es poder desarrollar una sed espiritual. Como decíamos hace un momento, nosotros somos seres espirituales, anhelamos, necesitamos de Dios. En el Salmo 63, versículo 2, hoy vamos a leer una serie de salmos, porque este tema más que todo pues son puros salmos. Vamos a ver cómo los salmos nos ayudan para entender esta espiritualidad. Usted sabe, mi querido amigo, que por muchos siglos, desde los inicios de la iglesia, los santos, los monjes, los sacerdotes, las personas devotas, siempre acostumbraban a rezar los salmos. Hasta la fecha nosotros tenemos lo que se llama la liturgia de las horas o el oficio divino, que es una serie de salmos, de cánticos, pero que se van rezando todos los días y eso van ayudando a nuestra oración también. Entonces los salmos son parte importante de nuestra espiritualidad. Salmo 63, versículo 2. Dios, tú, mi Dios, yo te busco. Primero, tenemos que buscar al Señor. Nosotros no podemos venir y el Señor va a venir y nos va a encontrar. Es cierto, Él nos amó primero, pero nosotros tenemos que buscarlo a Él. Si queremos crecer en la espiritualidad, queridos amigos, tenemos que buscar al Señor. Yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo, como una tierra agotada, sin agua. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros somos seres que tenemos sed de Dios. Tenemos que tener sed de Dios. Mientras nosotros no tengamos esa sed espiritual, pues no vamos a querer buscar al Señor, querido amigo. Pero qué tristeza, qué pobreza en nuestra vida cuando no tenemos una vida de espiritualidad, cuando no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida de lectura de la palabra de Dios, cuando no tenemos una vida sacramental. Entonces nuestra alma es una alma triste, una alma seca, una tierra reseca completamente. Pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cambian incluso las preferencias y los gustos de nuestra vida. En el Salmo 73, versículo 25, el salmista también dice de esta manera: ¿a quién tengo yo en el cielo? Estando contigo no hallo gusto en la tierra. Este salmo me gusta mucho, porque si nosotros pudiéramos tomar toda la enseñanza que este salmo nos está dando. ¿A quién tengo yo en el cielo? Si no solo a ti, Señor, no tengo a nadie más. En esta tierra no hay nada, nada del mundo me puede ofrecer. Lo único que yo anhelo, lo único que yo deseo es estar en tu presencia, estando contigo. Ya cuando logro desarrollar esa comunión con el Señor, Señor, yo ya no le hallo gusto a la tierra, ya no le hallo gusto al mundo, no le hallo gusto a nada aquí, porque todo lo que nosotros tenemos en esta tierra es pasajero, queridos amigos. A mí me da mucha risa cuando yo veo, vuelvo a ver para atrás en mi vida, hace 20, 25 años, cuando tenía pues ciertos gustos en la música y los artistas de aquella época, y me he dado cuenta que muchos de esos ya ni siquiera están vivos ahora, han muerto por la mala vida que ellos tenían. Muchas de las películas que me impresionaron a mí en esa época, ahora cuando uno las mira por televisión se miran tan aburridas y tan obsoletas, pero en ese momento eran fascinantes ver todas esas películas, pero es porque han ido cambiando muchas cosas. El mundo cambia, es lo que dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios son los que permanecen para siempre. Entonces el mundo nunca es estable, siempre está cambiando. Han cambiado los valores, han cambiado una serie de cuestiones que están dañando y han dañado a nuestra sociedad, a nuestra juventud actual. Pero cuando nosotros venimos y entramos en esa espiritualidad, desarrollamos ese amor, esa cercanía, esa comunión con Dios. Entonces ya no le llamo gusto a la tierra.
Ya no queremos nada en esto. Y ahí se cumple lo que dice San Pablo, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Ya no tenemos que estar con la mirada puesta en las cosas de la tierra, sino que nuestra mirada ahora tiene que estar puesta en el cielo, en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y ese amor, ese deseo de buscarlo, nos debe a nosotros hacer o anhelar tener una disciplina de búsqueda por el Señor. En Isaías capítulo 26, versículo 9, Isaías 26, 9, dice el profeta: con toda mi alma te anhelo en la noche, y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Porque cuando tú juzgas a la tierra, aprenden justicia los habitantes del orbe. Pero fíjese lo que está diciendo Isaías: con toda mi alma yo te anhelo en la noche, y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Es una búsqueda constante, es un anhelo y amor y búsqueda constante por la mañana, por la noche, de esta presencia de Dios. Entonces yo le hago una pregunta a usted, mi querido amigo: ¿qué tanto tiempo le dedica usted al Señor? ¿Qué tanto tiempo usted puede pasar delante del Señor? ¿Qué tanto tiempo usted le dedica a las devociones de piedad, como el rosario, como la coronilla, la divina misericordia, a la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo usted aplica para estas disciplinas? Un día una persona me dice: pero mire, ¿yo cómo puedo hacer para leer la Biblia? Porque yo empiezo a leer y no le entiendo. Es que usted no tiene que preocuparse, tiene que dejar que el Espíritu Santo le ayude para ir entendiendo poco a poco la Biblia. Otra persona dice: sí, pero es que eso de estar leyendo la Biblia a mí me aburre. También aquí viene el amor y la disciplina. A mí me impresiona mucho cuando yo veo en la mañana gente que anda a las 5 de la mañana, 5:30, y andan corriendo o se levantan temprano para ir a un gimnasio, para tener un cuerpo bonito. Es cierto que tenemos que tener buena imagen, buena apariencia, un cuerpo saludable, pero qué terrible que esta gente se sacrifica levantándose muy de mañana, muy de madrugada, pero no se sacrifica por algo que realmente le va a valer la pena. Porque ¿cuánto tiempo va a durar nuestra vida? ¿Cuánto tiempo vamos a tener ese cuerpo esbelto que tienen muchos? Todo eso va cambiando, queridos amigos. Usted mire pues a los artistas. Se me viene a la mente un artista que hizo unas películas muy famosas hace mucho tiempo. Este artista se llama Sean Connery. Usted se fija en este señor, ahora es un anciano de casi 85, 90 años, pero cuando él hizo esas películas hace 50 años, era un hombre robusto, esbelto, Mister Universo, pero ya no es la misma persona. Por eso dice claramente: el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Por qué no aplicamos esa disciplina para la vida espiritual? ¿Por qué no aplicamos ese mismo esfuerzo? San Pablo ocupa la figura del deportista cuando él dice que ellos se abstienen de muchas cosas, se someten a intenso entrenamiento para poder obtener una corona de laurel. En esa época pues ellos obtenían su corona de laurel y esas hojitas después se marchitaban y lo único que les quedaba la satisfacción que habían ganado la corona de laurel. Pero dice San Pablo: ¿por qué no se esfuerzan mejor para obtener aquella corona incorruptible que nunca se va a deshacer, que nunca se va a marchitar, esa corona eterna en los cielos? Y así como estos deportistas se esforzaban, se mataban ellos pues prácticamente dándose duro, esforzándose para poder llegar a tener esas competencias y poderlas ganar, ¿por qué no hacemos lo mismo en la vida espiritual para poder lograr llegar a ese premio, a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús en nosotros? Por eso, mis queridos amigos, tenemos que aprender a desarrollar esa espiritualidad. Tenemos que tener amor por la presencia de Dios. Yo estoy hablando con personas que están viendo este canal, porque usted sabe, este canal pues solo lo miran aquellas personas que tienen deseo de Dios, que quieren conocer a Dios. Porque hay muchos canales que ofrecen mucha variedad, incluso canales que ofrecen tantas mentiras, pero este canal está sirviendo como canal de bendición para muchas personas y usted lo está viendo, es porque tiene anhelo, tiene amor por las cosas de Dios. Entonces esto usted lo está entendiendo claramente. Tenemos que tener ese amor por la presencia de Dios, mi querido amigo. En el Salmo 23, versículo 6, que es el Salmo del pastor, Salmo 26, versículo 4, no es el Salmo del pastor. Dice el Salmo 26, versículo 4: yo no ando mezclado con falsos. Fíjese lo que dice. ¿Cómo tenemos nosotros que desarrollar esa espiritualidad? Yo no ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de los malhechores. No me mezclo con los malvados. Lavo y purifico mis manos. Doy vueltas a tu altar, Yahvé,
pronunciando la acción de gracia. Acción de gracia es la Eucaristía. Pronunciando la acción de gracias, pregonando todas tus maravillas. Amo, Yahvé, la belleza de tu casa, esa belleza de ese lugar donde mora Dios, el lugar donde se asienta tu gloria. No dejes que muera entre pecadores, que acabe mi vida entre asesinos. Tenemos que amar la belleza de la casa de Dios, querido amigo. Tenemos que desarrollar ese amor por la presencia de Dios, ese amor que nos permita a nosotros dejar todo para estar en la presencia de Dios. Cuando yo leo la vida de los santos, yo me impresiono cómo muchos estuvieron dispuestos a dejar todas sus riquezas, dejaban todos sus bienes, dejaban todas sus comodidades y se iban a vivir a los desiertos, dormían en piedras para tratar de buscar ese acercamiento con Dios. Se alejaban del mundo, tomaban decisiones muy drásticas, muy radicales en su vida, pero era porque ellos amaban y querían estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a habitar en esta casa de Dios. En el Salmo 23, versículo 6, este sí es el Salmo del pastor, dice de la siguiente manera: bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Un día San Pablo fue llevado al cielo, donde vio la gloria de Dios. Esa misma gloria nosotros no tenemos manera de poderla entender, porque nadie ha podido ver esa gloria de Dios. Nadie ha podido, sabemos que tenemos una promesa, tenemos un lugar donde vamos a estar por la eternidad, pero nadie ha logrado realmente ver en toda la dimensión cómo va a ser ese lugar de gloria que nos está esperando. Por eso yo siempre he tenido esa idea y siempre he pensado, si el Señor nos permitiera tan solo 30 segundos, digamos 15 segundos, que nos deje ver nada más un momentito de lo que nos espera ya en ese lugar donde vamos a estar, le aseguro, querido amigo, que ya nadie va a querer quedarse en esta tierra. ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir en las mismas situaciones? Usted sabe que cuando a veces uno muere, una persona muere, y eso me pasaba a mí antes, hasta que un día yo reflexioné sobre eso. Cuando alguien muere y uno mira pues que esa persona está en el ataúd y uno se acerca, o uno va en la calle y de repente va pasando la carroza fúnebre y todos los carros detrás ahí con las personas, con los dolientes de esta persona, de este fallecido, uno siempre tiene una expresión un poco absurda, le voy a decir, pero uno siempre dice: ay, pobrecito, se murió. Pero un día yo me puse a pensar, un día que yo iba a mi trabajo y yo iba pues a dar clases a la universidad, no me sentía muy bien, había mucho calor, yo daba clases por la tarde también en la universidad, y ese día hubiera querido mejor quedarme en mi casa haciendo una siesta, pero tenía que ir a la universidad, y cuando voy viendo el carro yo dije: pobrecito, pero después me puse a pensar: no, pobrecito soy yo, porque yo voy a trabajar, ese ya no va a trabajar, ese lo van a enterrar, y si se fue con Cristo, todavía va mucho mejor que yo. Y esa es la idea, queridos amigos. Nosotros estamos tan aferrados a nuestra vida que tenemos miedo a ese momento que vamos a entrar a la presencia de Dios. Por eso está diciendo acá el salmista: tu bondad y tu amor me van a acompañar todos los días de mi vida, pero yo un día voy a habitar en tu casa por toda la eternidad, por un tiempo que no va a tener nunca el fin, un día que no va a tener ocaso, un día donde va a ser un completo presente, un presente absoluto. Por eso nosotros, queridos amigos, debemos de buscar morar en esta presencia de Dios, morar en la casa de Dios. El Salmo 27:4 dice el salmista: una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé, contemplando su templo. Nosotros no debemos de anhelar otra cosa, queridos amigos, más que buscar esa presencia de Dios, morar en esa casa de Yahvé. A mí me impresiona la vida de los místicos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos estos santos que llegaron a tener esas experiencias místicas. Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresa del Niño Jesús, Sor Faustina, que desarrollaban toda esa espiritualidad, queridos amigos, llegaban a tener éxtasis espirituales, pero eran porque era gente que anhelaba vivir en la presencia de Dios, lloraba por la presencia de Dios. Recuerdo una historia, por ejemplo, Sor Faustina, si usted no ha leído el diario de ella, muy impresionante, cuando ella estaba triste porque ella quería estar en la misa, pero su enfermedad no se lo permitía, pero el Señor le abrió una pared prácticamente, ella pudo ver como en pantalla lo que estaba ocurriendo y pudo en ese momento estar celebrando, y hasta comulgó espiritualmente en ese momento cuando estaban celebrando la misa que ella no podía asistir. Qué impresionante, querido amigo, hasta ese momento, hasta ese
punto había llegado el amor de Sor Faustina de querer estar en la presencia de Dios, que Dios le dio, el Señor le dio esa gracia. Pero ¿cuántos de nosotros, queridos amigos, un medio estornudo en la mañana del día domingo dice, uy, no me va a dar gripe, mejor no voy a la iglesia, me voy a enfermar más, y ya no van a misa porque no tienen ese amor por Dios? O si ven nublado, dicen, oh, va a llover, no voy. Como que fuéramos de azúcar, queridos amigos, que nos vamos a deshacer porque nos caiga agua. O si somos que de cera porque está haciendo mucho calor y nos vamos a derretir por el sol. No, queridos amigos, le aseguro que si usted es fanático del fútbol, aunque esté lloviendo, se va a meter a ver el partido. Pero es porque nuestro corazón no está en la casa de Dios. Me gusta la historia, y me gustó mucho la historia de San Antonio de Padua, una ocasión que había muerto uno de los ricos del pueblo. Y cuando lo llevaban a enterrar, lo querían enterrar, tengo entendido que en los predios de la iglesia, y él se opuso, él dijo, no, a este no lo entierran aquí. Y no lo entierran porque este hombre no está en salvación, está en condenación porque su corazón no estaba en las cosas de Dios. Y le dijeron, ¿y cómo usted lo sabe? Ábranle el pecho y se van a dar cuenta que no tiene corazón. Y le abrieron el pecho, pues una leyenda de las historias de San Antonio de Padua, y le abren el pecho y efectivamente el hombre no tenía corazón. Entonces dijo San Antonio, vayan a buscar a su casa donde él tenía sus cofres, sus tesoros, y ahí van a ir a encontrar el corazón. Y efectivamente todavía encontraron el corazón palpitando, porque eso es la aplicación de lo que dijo Jesús, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en el mundo, pues ahí va a estar mi corazón, pero si mi tesoro está en la casa de Dios, en la presencia de Dios, pues ahí va a estar mi corazón. Si ese es mi tesoro, ahí voy a encontrar mi corazón. Concluyamos. Nosotros tenemos que subir a esa casa de Dios. Tenemos que subir a esa presencia de Dios para que Él nos enseñe sus caminos. El sacerdote hacía todo ese ritual para llegar hacia el lugar santo, pero no podía pasar atrás del velo. Hasta que Cristo rompe el velo, ahora tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, aquí es donde comienza la sabiduría de Dios a enseñarnos. Jesús dijo claramente, ustedes son discípulos de Dios, Dios mismo les va a enseñar a ustedes, el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar las cosas que yo les he dicho, y de esa manera, queridos amigos, vamos creciendo también en el conocimiento de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 2, dice de la siguiente manera: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes, y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, a la presencia misma de Dios, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y esta es palabra de Dios. Qué interesante lo que está diciendo. Va a haber un momento, y es el momento que hemos llegado ya, en que nosotros debemos de venir y subir a la monte de Dios, a la presencia de Dios, a donde Dios habita, para que Él nos enseñe sus caminos, para que Él nos diga qué hacer. Hay mucha gente que vive diciendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender la voluntad de Dios. Yo ya no hallo para dónde agarrar. Querido amigo, desarrolle una vida de espiritualidad y el Señor le va a ir enseñando sus caminos. Cuando yo no era católico, era ministro en la otra congregación, yo recuerdo que yo le decía a la gente algo que sí es muy válido, es muy aplicable también para nosotros como católicos. Yo le decía a esa gente, como allá no existe el sacramento de la confesión, allá se ocupa algo que se llama la consejería cristiana. Entonces mucha gente venía, pedía cita con uno para platicar, le contaban sus problemas, le contaban sus pecados también, confesaban sus pecados, porque también se da esa situación, solo que allá uno pues no tiene el poder para perdonar, uno solo le dice, bueno, vamos a orar que Dios lo perdone y que le vaya bien, y se acababa el problema. Pero esta gente venía y hablaba con uno sus problemas, sus situaciones, sus necesidades, pero yo siempre le decía a la gente desde el púlpito, si nosotros desarrollamos una vida espiritual de oración, una vida espiritual de búsqueda, de lectura constante, asidua de la palabra de Dios, somos cristianos de oración y de Biblia, muy poco, casi nada, vamos a necesitar de la consejería cristiana o de la consejería pastoral. Yo se lo decía a ellos, porque Dios mismo se va a encargar de irle mostrando a usted los caminos. ¿Cómo lo aplicamos eso para nuestra vida? Si somos cristianos, católicos, que tenemos una vida de oración, una vida de piedad, una vida de devoción,
una vida de lectura constante, asidua de la palabra de Dios, una vida que estemos constantemente llegando a los sacramentos, una vida sacramental completa, sana, no vamos a necesitar, mis queridos amigos, andar a la deriva buscando caminos, sino que sabemos muy bien que estamos en el camino correcto. Una persona de esa manera, queridos amigos, va a tener una vida sana, una vida de espiritualidad muy sana, muy limpia, muy correcta. Pero necesitamos acudir a la presencia de Dios. Tenemos que subir a este monte de Yahvé, donde se encuentra Él, para que así Él pueda enseñarnos sus caminos. Y ahora viene la otra parte de nosotros en nuestro caminar de la espiritualidad: seguir sus senderos, hacer la voluntad de Dios. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Pero hoy la palabra de Yahvé se ha hecho carne a través de Cristo y lo tenemos a Él presente en la palabra y en la Eucaristía. ¿Usted se acuerda aquellos dos hombres que iban de camino a Emaús? Primero Jesús les habla. Ellos mismos dicen, nos ardía el corazón cuando Él nos abría las Escrituras, pero después se transforma delante de ellos al partir el pan y se queda presente con ellos en la Eucaristía. De la misma manera, queridos amigos, así funciona la misa. El pan de la palabra que nos enseña el camino de Dios y luego Cristo mismo que se hace presente por nosotros para darnos ese alimento que nos lleve a la vida eterna. Mis queridos amigos, busquemos esa espiritualidad, ese camino de espiritualidad, ese amor por la casa de Dios. Seamos católicos de verdad, católicos que amemos al Señor, católicos que querramos estar en la presencia de Dios. Y yo le aseguro, mi querido amigo, que en medio de los problemas, porque no le estoy ofreciendo una fórmula mágica para que se acaben sus problemas, pero en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, vamos a tener siempre la asistencia de nuestro Señor, de su Santo Espíritu y la intercesión de nuestra Madre María también. Bueno, querido amigo, muchas gracias por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Recuerde que este programa lo puede sintonizar los viernes a las 8 de la noche y los martes a las 5 de la tarde. Y también puede sintonizarlo los días jueves a las 9 de la mañana a través de Radio María El Salvador 107.3 en FM. Gracias y manténgase en sintonía de Canal 57, Canal Católico de El Salvador. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte.